Vale. Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta rueda de prensa en el día de hoy, que es cuando empiezan el alumnado de institutos de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Si queréis ir anotando a modo de titular, pues desde Comisiones Obreras Enseñanza Málaga, lo que opinamos es que la Consejería de Educación vuelve a suspender en el inicio de curso. Hemos sufrido un recorte de profesorado, aunque la consejera de Educación haya dicho que hay más profesores, pues ese aumento simplemente se debe al crecimiento estructural del sistema. Es decir, son profesores que sí o sí tienen que estar en las aulas para atender al alumnado. Como he dicho antes, el profesorado al que se le llama apoyo COVID se ha reducido. Hemos pasado de unos 6.545 profesores contratados en el curso 2021, 6.545, de los cuales 1.000 se quedaron en la provincia de Málaga, pues hemos pasado este curso a unos 1.634, de los cuales 270 se quedan en la provincia de Málaga. Ya tanto mi compañero Santiago Ramírez, que es el responsable del sector de pública docente, y mi compañera Virginia Vázquez, que es la responsable del personal laboral, van a profundizar en estos temas de falta de personal, tanto docente como laboral, la incorporación tardía de estos recursos humanos y, como he dicho, sobre todo la falta y el retraso. La consejera ha manifestado en varias ocasiones que bueno que tenemos una ratio media bastante positiva y que está por debajo de los máximos. Esa ratio media que usa la consejería es un concepto engañoso, porque en esa ratio incluyen zonas rurales y zonas más despobladas, que evidentemente hace que la ratio media pues baje. Y no tienen en cuenta que en las grandes áreas metropolitanas, sobre todo en la costa, esas ratios empiezan el curso por encima de los máximos. Tenemos colegios de educación infantil y primaria, donde la ratio máxima es de 25 niños y niñas, empezaron el curso el día 12 con 28 alumnos. Hoy empiezan cursos de secundaria y de bachillerato con más de 30 y de 35 alumnos por aula. ¿Qué consecuencias tiene esto? Evidentemente, los resultados académicos se ven seriamente afectados, no se puede mantener unos niveles de convivencia adecuados. Durante los 2 años de pandemia, que sí hubo una apuesta por reducir las ratios y por aumentar el número de docentes, ahí quedó bien claro que si reducimos las ratios, los resultados académicos mejoran y los niveles de convivencia también mejoran. Evidentemente, con ratios altas, con falta de recursos humanos, con falta de profesores de apoyo, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, realmente quien más sufre las consecuencias es el alumnado más desfavorable, tanto aquellos que por su entorno cuentan con menos recursos, como aquellos que son de necesidades educativas especiales. Por comentaros algo más, el hecho de que haya menos profesores pues también supone una carga docente extra para los profesores que sí están. Evidentemente, hemos mantenido reuniones con la Consejería de Educación, hemos expresado nuestro malestar por estas condiciones. Ayer tuvimos una reunión con el delegado de Educación, Miguel Briones. Creo que fue una reunión positiva. Es un hombre que conoce los problemas de educación, ya que es inspector de educación. Tomó nota de todos los problemas, pero sí es cierto que, como hemos dicho ya en numerosas ocasiones,
en caso de que no se atiendan nuestras reivindicaciones, que no se mejoren las condiciones laborales del profesorado o del personal de Administración y Servicio, que resulta también fundamental para los centros educativos, pues evidentemente tendremos que plantear acciones, como hemos hecho en numerosas ocasiones, que pueden consistir en movilizaciones, manifestaciones o concentraciones. Ahora voy a dar paso a mi compañero Santiago Ramírez, que es el responsable de Pública Docente, que va a profundizar un poquito más en el tema del sector de profesores de enseñanzas no universitarias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, añadiendo a todo lo que ha dicho la secretaria general, Yolanda Gamero, hay que tener en cuenta que en el presente curso se implanta la nueva ley, la LOMLOE, en los cursos impares, y nosotros desde el sindicato exigimos a la Administración educativa en Andalucía, que es la responsable de ponerla en marcha, más inversiones y más recursos humanos y materiales, puesto que para que una ley se lleve a cabo precisa de un esfuerzo por parte de la Administración y que, sin embargo, no se está llevando a cabo. Uno de los ejemplos más claros pues, es la figura del coordinador de bienestar y protección de la infancia, que se pone en marcha con esta ley en los centros educativos, sobre todo en la etapa educativa obligatoria, en primaria y educación secundaria obligatoria. Esta figura, para nosotros como sindicato, consideramos que es una figura clave y central porque tiene que desarrollar y poner en marcha programas que están relacionados con la convivencia escolar, con todo aquello que está relacionado con la atención a la diversidad, el acoso escolar, los problemas de acoso escolar, la convivencia del centro, el tema laboral de los docentes y la atención a la familia. La Consejería, de hecho, se comprometió en primavera, en una mesa sectorial, a dotar de 2 horas de reducción horaria a este personal, a este coordinador o coordinadora de bienestar y protección de la infancia. Sin embargo, en 1 de julio saca las instrucciones donde este personal aparecen sus funciones y las actividades que están relacionadas con su labor, pero que no tiene horario para dedicarse a esta actividad tan clave y central que precisa nuestro sistema educativo con todos los problemas que conlleva. Todo esto unido a que a inicio de curso hemos tenido una serie de incidencias graves. Ha habido como una decena de alumnado en edad escolar obligatoria sin escolarizar, que nosotros conocemos como anexo 9, que han cambiado de domicilio, solicitan su entrada en centros de la zona y no había plaza y no tienen respuesta hasta el lunes, que fue cuando comenzó la etapa primaria. Hoy se incorporan los alumnos de la etapa secundaria obligatoria y bachillerato, y el profesorado que va tanto a primaria como a secundaria, que está en torno a unos 600, se incorporan en el día de hoy. Llegan tarde, como siempre, y menos que nunca, menos profesorado que nunca. Llegan tarde porque este profesorado, al llegar cuando se inicia el curso, no ha tenido la posibilidad de conocer su horario, de conocer las instalaciones del centro, de conocer el tipo de alumnado al que se va a dirigir, de poder hacer una programación en función de los niveles educativos en los que se va a enfrentar, de coordinarse con el resto de profesorado, de conocer a la familia, sino que llegan, digamos, como a pelo, directamente, sin tener en cuenta la problemática de los centros. Esta es la apuesta que tiene la Administración educativa con la calidad de la educación. Además, hay muchos centros en la provincia que han iniciado la actividad con obras en su centro. Obras de cambio de ventanas, de cuartos de baño, de ascensores, que pues no posibilita la actividad normal del centro. Hay centros como el Colegio La Paz y el Ciudad Palma de Mallorca en Torremolinos, que están sufriendo esta obra, y otros muchos más centros que hay a lo largo de la provincia. Luego, si queréis, os damos más datos de centros concretos. Y esta incorporación tardía de los interinos pues provoca que malestar en los equipos directivos a la hora de organizar los centros,
y descoordinación y que el inicio de curso no sea el normal y ordinario como debería darse. Paso a Virginia. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de personal laboral en concreto, el personal de Administración y Servicios, conocido también como personal PAS. Si la situación de apertura de los centros ya es compleja y el nivel de organización de los equipos directivos para ponerlo en marcha es abrumadora, pues vamos a sumar que la falta de personal laboral es también, si todos los años es dificultosa, pues este año es ya llevada al extremo. Tenemos en Andalucía 1.000 vacantes de personal laboral sin cubrir. En Málaga son 115. En las categorías de ordenanza, personal de limpieza, monitores escolares, personal de atención educativa, o sea, personal técnico de integración social, personal de comedores escolares. De esas 115, a esas 115 además vamos a sumarle la cantidad de bajas por incapacidad temporal que el personal laboral con una edad media ya cercana a los 55 años y un personal que viene siendo machacado año tras año por la sobrecarga de trabajo derivada de la lentitud de los procesos para sustituir y vienen asumiendo la carga de trabajo de la cantidad de falta de personal que tienen, de compañeros y compañeras, pues nos vemos que los centros están iniciando el curso sin ordenanzas para el control de accesos y para la apertura de los centros, sin personal de limpieza, que no puede limpiar los centros y no los tiene en condiciones. Por ejemplo, en el Conservatorio Superior de Música se ven con una limpiadora de 4 para limpiar todo el edificio. En el Instituto del Palo, de 6 personas hay 2 para mantener los 2 edificios que tiene el Palo, ciclo formativo, un montón de aulas y patios. Colegios de educación primaria que han empezado sin monitor escolar para recoger las solicitudes de bonificaciones, cuyo plazo es ahora, y para atender a las familias. Nos vemos en una situación de falta de personal laboral que desborda también a los equipos directivos, porque eso supone mayor carga de trabajo para ellos, que ya de por sí se ven sobrecargados con la organización de un centro y de un profesorado que en muchas ocasiones no ha llegado hasta el último día o ni siquiera ha llegado el primer día de inicio de curso. Desde la Consejería de Educación de Andalucía, de Desarrollo Educativo, nos han advertido además que no van a cubrir vacantes, que las vacantes no se van a cubrir. Con lo cual, a la pregunta de cómo lo vamos a solucionar, nos dicen que van a utilizar una herramienta recogida en el convenio, que es la movilidad funcional, y es que a una persona de una categoría la podrán mover a otro centro o a otro puesto para que desempeñe las labores de quien falta en un centro. Esto significa desvestir un santo para vestir otro, porque si en un centro que ya estamos escasos de personal me quitas a uno para llevarlo a otro centro donde no hay ninguno, pues al final esto se convierte en un ataque más a la calidad de los servicios educativos y una forma de justificar el recurrir a la empresa privada para contratar aquellos servicios que son indispensables o que son. Entonces, el personal laboral, que en época de pandemia era esencial porque tenía que mantener la limpieza y la apertura de los centros y la atención a las familias, pues una vez más pasa a ser el último eslabón de la cadena por donde se rompe la intención de apostar por la escuela pública, desde lo público. Desde comisiones vamos a movilizar al personal
Vamos a movilizar al personal y no vamos a dejar de insistir en la necesidad de que se cubran todos los recursos que son necesarios para que la escuela y los servicios públicos de la escuela sean de verdad de calidad. Para que os hagáis una idea, los equipos directivos contactan con el sindicato, con Comisiones Obreras Enseñanza Málaga, para comunicar su impotencia o su frustración porque les hacen falta servicios tan básicos como personal de conserjería, ordenanzas. Por ejemplo, tenemos el caso del Instituto Arroyo de la Miel, que ahora mismo le falta personal de limpieza y conserjes, teniendo turno de mañana y tarde, con lo cual es posible que por la tarde no puedan abrir. Tenemos centros tan grandes aquí en Málaga como el Ramón Simonet, que no tiene monitor escolar, que es el que se encarga de las tareas administrativas, y eso hace que el secretario tenga que dejar sus funciones para realizar las del monitor escolar. Es inconcebible que niños en la etapa de infantil y de primaria entren al colegio y se encuentren en un colegio en obras. Tenemos ahora mismo obras en el CEI Ardira de Málaga, en el Colegio Pintor Palomo y Anaya, en el Colegio Enrique Ramos de Algarrobo, en el Simón Bolívar, también de Málaga, en Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama. Un personal tan importante como es el personal técnico de integración social, que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, incluso con problemas de movilidad, pues siguen incorporándose tarde. Incluso en el Blas Infante a día de hoy falta este personal. Tenemos también problemas que vienen de años atrás y no se toman soluciones, como la masificación que hay en el Instituto Fernando de los Ríos en Málaga, un centro que fue creado para unos 600 alumnos y a día de hoy alberga a más de 1.000 alumnos. Fue uno de los temas que comentamos ayer con el delegado. Que son problemas que no son nuevos, que vienen arrastrándose desde hace años y que hay que atajarlos y hay que ponerlos encima de la mesa. En fin, lo dicho, que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional vuelve a suspender el inicio de curso, porque además un detalle que se me ha olvidado comentar es que, sí es verdad que lo ha comentado Santi, pero quiero hacer hincapié, la falta de recursos hace que no se puedan llevar a cabo los desdobles. Los desdobles son muy necesarios en los ciclos formativos de formación profesional, sobre todo a la hora de realizar las prácticas en los talleres. Tenemos ciclos formativos como cocina, mecánica, que manejan herramientas que pueden llegar a ser peligrosas, y eso requiere que las clases sean más reducidas. Y las clases pueden ser más reducidas si contamos con personal docente que atienda esos grupos. Si queréis hacer alguna pregunta. Si queréis, os explico también un poquito lo que estaba diciendo ella con respecto al recorte en el profesorado, con el tema de los desdobles. Cuando empieza la pandemia y se dota con 6.000 y pico profesores más en Andalucía, de los cuales unos 1.000 correspondieron a la provincia de Málaga en toda la etapa educativa, pues este profesorado se utilizó para hacer desdoble. Con eso se bajó la ratio, nos redujeron los problemas de convivencia, se mejoraron los resultados, se atendió a la diversidad de forma con una equidad y una calidad razonable, y los resultados fueron bastante positivos. El profesorado estaba muy contento, los equipos directivos y las familias, por supuesto, también, y los protagonistas, que son los niños de nuestro sistema educativo, fueron los que recibieron una atención más individualizada. La pandemia transcurre, se va recortando este profesorado, y los centros lo que hacen es que, en lugar de hacer desdoble de unidades, donde una clase a lo mejor tenía 30, en secundaria que eran 15 y 15, pues como tienen menos profesorado, lo que hacen es hacer desdoble solamente en las áreas instrumentales, es decir, en lengua, matemáticas e inglés, que son las áreas que presentan más problemas, sobre todo los niños de clases más desfavorecidas, con la brecha digital, con más problemas de educación que les llevaba al fracaso escolar. Pues en verano se publicaron unas instrucciones porque todavía faltan los desarrollos. Evidentemente los profesores están un poco ahí que no saben qué hacer, no saben cómo programar. Y además es un fallo que se repite, no es la primera vez que lo vemos, es la falta de planificación y organización de la consejería.
ahora de desarrollo educativo y formación profesional. Y evidentemente esto supone un estrés para el profesorado que afecta también al alumnado. Entonces, pues no entendemos a qué se deben estos retrasos. No se puede trabajar a base de instrucciones. En verano saco una instrucción, luego te saco otra instrucción. Dejamos autonomía a los equipos directivos, que luego no es real. Entonces, los equipos directivos nos comentan que se ven en una situación que no saben realmente qué es lo que hay que hacer. La formación pues empezará ahora en septiembre. Imagino que el Centro de Enseñanza de Profesorado arrancará concursos para adaptarse a la nueva normativa, pero a día de hoy, pues estamos un poquito ahí en ascuas. Sí, de hecho, con respecto a la formación, en la visita que realizamos a los centros durante estos días de inicio de curso, muchos afiliados y compañeros sobre todo de institutos, que están muy preocupados, pero bueno, también de colegios de primaria, nos han pedido que como sindicato hagamos formación porque están muy perdidos a la hora de cómo abordar la nueva implantación de la nueva ley, de la LOMLOE, con los nuevos cambios metodológicos, que supone un cambio metodológico pues muy profundo y de base, que no tiene nada que ver con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Los contenidos, como sabéis, con la nueva ley pasan a un segundo plano y el protagonismo se le da ahora más a las competencias, al desarrollo de las competencias, al saber hacer del alumnado. Esto supone un cambio metodológico de recursos materiales, etcétera, etcétera, al que el profesorado, con toda su profesionalidad, está muy preocupado porque quiere hacer su labor y su trabajo pues con rigor, con excelencia, con calidad y con profesionalidad. Y, sin embargo, por ahora no tenemos constancia de formación por parte de los centros de profesorado, que ya debería estar la oferta educativa en marcha y planteada en los centros, y no hay nada. Por eso nos piden, como sindicato, que organicemos formación para dar respuesta a esta necesidad. Sí, una rapidita. Habéis dicho que se ha contratado para ese curso en Málaga 271, ¿no? ¿Habéis dicho? En torno a 270, sí. Sí. 270, exacto, porque es 234 en general. 1600, sí. 1634 que En Andalucía, ¿no? en Málaga corresponden unos 270. Aproximadamente. Y para vosotros, ¿estimáis cuál sería la cantidad que necesitaría el sistema educativo andaluz para estar en condiciones? El sistema educativo andaluz Sí, puede... me refiero de 270 dices que es poco, ¿no? Es muy poco. Deberíamos volver a la cifra de contratación de principios de la pandemia. Estamos con datos prepandémicos de contratación, de falta de profesorado, y eso ha hecho que ha aumentado la ratio. Y esta ratio provoca, como he dicho antes, problemas de convivencia, fracaso escolar, porque nosotros pensamos que menos es más. Menos alumnado en las clases es más calidad en la educación. A la vista está que todos los informes que están relacionados con este tema, pues estudios pedagógicos, ¿no? Pues los resultados están muy relacionados. Tanto el tema de la convivencia, que hoy en día es básico, con el tema del acoso escolar, pues todos los problemas que se puedan dar, ¿no?, relacionados con todo esto, y con los resultados. De hecho, durante los años de pandemia, los resultados académicos han mejorado sustancialmente, el fracaso escolar ha bajado y el tema de la convivencia escolar pues prácticamente que ha desaparecido en muchos centros. De hecho, los porcentajes que han sido muy escasos. Por eso deberíamos volver porque, como he dicho antes, esas plazas que se iniciaron con la pandemia, esas 6.000 y pico que fueron a principio en el año 2020 o 2021, esas plazas, incluso la consejería, nos hemos dado cuenta que son estructurales, que son necesarias, no es un apoyo y un refuerzo, es una necesidad del sistema, porque ya lleva más de una década sufriendo recortes de profesorado en las plantillas, sufriendo recortes de unidades en los centros educativos. Al recortar unidades, lo que provoca es que la ratio aumente, porque si un centro tenía 3 líneas desde primero hasta sexto de primaria, ¿qué ocurre? Que al convertirlo en un centro de 2 líneas
Si antes en 3 líneas tenían las clases a 20, pues ahora los tiene a 28, como ocurre en colegios como el Colegio Benjamina de Torremolinos o como muchos centros de la costa, que están a 28. 28 con alumnado censado que presenta necesidades educativas especiales, que necesita unos recursos, como así viene en su dictamen de escolarización, que determina los recursos que va a precisar de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, de educación especial, para atenderlos. Los tutores y las tutoras con 28 alumnos y 5 o 6 de educación especial, esto es insostenible. Insostenible porque es que hay alumnos que reciben a la semana 45 minutos de atención. Y luego está el alumnado de ATAL, que es el alumnado, por ejemplo, el de Ucrania, que ha venido por el tema de la guerra, o de Marruecos, de otros países, que se incorpora al sistema educativo de forma tardía y que no conoce nuestro idioma. El profesorado de ATAL el curso pasado, que es el mismo que se mantuvo, no se amplió ni se contrató a nadie más, a pesar de haber una bolsa con efectivos esperando para trabajar, este personal trabajaba con en torno a unos 500 alumnos extranjeros. A final de curso terminaron con más de 1000. Son cifras que me han dado compañeras de ATAL, profesionales de esta especialidad. En la reunión que han tenido en julio se mantiene ese mismo número de profesorados para atender el doble. Estamos hablando del doble de alumnos, teniendo en cuenta que son alumnos que vienen de una situación pues de una guerra. ¿Vale? Estos son los ejemplos. El número exacto de profesores que necesita el sistema partiría de un estudio en profundidad de las necesidades de la educación pública. Y esta consejería no apuesta por eso. Primero, hay que bajar la ratio. En función de la ratio saldrá un número de unidades y ya docentes en función de esas unidades. Hay que establecer una ratio de manera urgente para los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Hemos visto casos de tener hasta 36 alumnos, con lo cual la atención es lo que ha hecho Santi. A lo mejor lo puedo ver media hora a la semana o 45 minutos cada 2 semanas y evidentemente con esa atención poco se puede avanzar. Necesitamos más personal de orientación. Estamos hartos de decirlo, queremos un orientador por cada 250 alumnos y nos encontramos en institutos con orientadores que atienden a más de 1000 alumnos. Entonces, lo primero, tener intención clara y apostar por la educación pública. Y a partir de ahí ya tendremos todos los datos, porque además esa es otra característica de la Administración y otra queja que tenemos, la opacidad a la hora de proporcionar datos.